Las columnas calculadas y las medidas son uno de los primeros conceptos que debemos de aprender para dominar Power BI. Y es por eso que lo vamos a ver aquí. Pero también es importante que lo veamos ahorita porque si no entendemos las diferencias entre columnas calculadas y medidas, puede que haya cálculos muy sencillos que te salgan mal. Por ejemplo, calcular la contribución marginal promedio. Es un cálculo sencillo, pero si utilizamos una de estas dos operaciones, las columnas calculadas o las medidas, cuando no debemos, puede que este cálculo nos salga mal. Y justamente ese ejemplo lo vamos a ver aquí. Entonces es importante que te quedes hasta el final de este video porque justamente vamos a ver ese ejemplo y vamos a ver cuál es el ideal en cada una de las ocasiones o en cada situación que se te pueda presentar. Bien, primero veamos la tabla que vamos a estar analizando aquí en Power BI. Aquí fíjate cómo tengo la tabla, es esta, simplemente tiene 5 columnas. Tenemos una columna de fecha, una columna de cliente, una columna de producto, una columna de venta, que sería el monto de la venta, cuánto se vendió, y el costo. Fíjate cómo aquí tenemos el cliente de Distribuciones del Atlántico con el producto Subfarm A para el día 12 de marzo del 2020 y se le vendió un monto de $53 y el costo, perdón, fue de $33. Entonces, bueno, esa es la tabla que vamos a tener conectada aquí a Power BI. Y aquí en Power BI puedes ver cómo la tenemos aquí, es la misma tabla. Y aquí en la pestaña de datos vamos a ver esa misma tabla, aquí la tenemos. Ahora fíjate cómo aquí arriba tenemos unos botones, Home y Help. Y aquí nosotros vamos a estar buscando estos botones que se encuentran en el grupo de Calculations. Y aquí puede que lo veas en otros grupos tú, por ejemplo, si estás en la pestaña de Reportes, fíjate cómo esos grupos ahora aquí no aparecen completos, solamente aparecen dos. Para que aparezcan completos te tienes que ir aquí a la pestaña de Modeling y aquí sí vas a encontrar los cuatro botones dentro del grupo de Calculations. Y aquí en la pestaña de datos pues se encuentran aquí en Home. Entonces como que cambia dependiendo de la pestaña y del menú en el que te encuentres aquí arriba, pero debes de buscar este grupo de Calculations donde vas a tener estos 4 botones. Aquí también puede que tengas 3 botones. En versiones anteriores de Power BI antes se usaban 3 botones y ahorita agregaron este nuevo botón que es Quick Measures. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este video a utilizar el botón de New Measure y el botón de New Column. Este botón de New Column significa nueva columna y lo que hace es agrega una columna a nuestra tabla. Entonces, si aquí estamos en la tabla de ventas, que es la que tenemos aquí ahorita, la que estamos visualizando, y hago clic aquí en New Column, vas a ver cómo se va a agregar una nueva columna a esta tabla. Y aquí podemos empezar a hacer nuestro primer cálculo. Veamos. Esto lo vamos a llamar contribución marginal, CM. Y la contribución marginal va a ser igual a la resta del costo. Fíjate cómo empiezo a escribir. Bueno, aquí, perdón, no es costo primero es la venta. Venta de la tabla de ventas, que eso es lo que significa esto. Y esto lo voy a hacer más grande. Así. Menos el costo. Presiono Tab en mi teclado, presiono Enter y fíjate cómo se calcula automáticamente. En cuanto presioné Enter en mi teclado, se calculó esta columna. Y esa es una de las primeras diferencias que vamos a ver entre las medidas y las columnas calculadas. Las columnas calculadas se calculan cuando actualizamos nuestros datos conectados a Power BI. O en este caso, cuando recién las creamos. En cambio, las medidas, como vamos a ver más adelante, solamente se calculan cuando las necesitamos en una visualización, por ejemplo. Pero aquí fíjate cómo se calculó automáticamente cuando presioné Enter en mi teclado. Ahora, si me voy a la pestaña de reportes, vas a ver cómo en esta visualización de tabla puedo agregar esta nueva columna a esa tabla. Y le puedo modificar, por ejemplo, el formato. Simplemente te vas aquí y aquí en Column Tools, fíjate cómo apareció este menú. Aquí podemos cambiar el tipo de data, está bien, decimal number está bien. Podemos cambiar el formato y lo que vamos a hacer es le voy a agregar un currency general. Currency general. Y fíjate cómo lo tenemos así. Ahora ya tenemos la contribución marginal y esa fue nuestra primera columna calculada. Ahora veamos cómo podemos agregar otra columna calculada para algo diferente. Voy a hacer clic otra vez aquí en Home. Puedo volver a hacer clic en New Column o podemos hacer clic derecho aquí y seleccionar la opción New Column. Entonces hago clic ahí y esta la vamos a llamar contribución marginal, pero el porcentaje. Queremos saber o conocer el porcentaje de la contribución marginal. ¿Cuánto representa la contribución marginal de la venta total?
Y para eso vamos a dividir lo que es la contribución marginal entre la venta. Selecciono la venta, presiono Enter y fíjate cómo tenemos aquí unos decimales muy largos. Y lo que voy a hacer es simplemente le voy a dar un formato. Voy a poner aquí a Column Tools y selecciono el formato de porcentaje. Ahora ya tenemos solamente, porcentaje con 2 decimales. Y ahora esto lo podemos también agregar a nuestra visualización de tabla. Pero fíjate lo que va a pasar aquí. Si arrastro esto aquí, fíjate, antes de pasar aquí quiero que veas el rango en el que estamos. Estamos entre 37 y 59%. Pero si me voy aquí a la pestaña de reportes, fíjate cómo de repente en el total nos aparece 295.79%, lo cual está muy elevado y muy fuera del rango que estábamos manejando. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y fíjate, también tenemos aquí un 117, un 79%. Entonces, algo está mal aquí, ya lo podemos identificar. Nos está haciendo un cálculo mal, pero veamos qué es lo que está pasando. Cuando yo arrastré esta columna aquí a valores, fíjate, hasta aquí, y fíjate que si dejo mi mouse ahí por encima de este campo, fíjate cómo me está diciendo la sumatoria de las ventas. Y eso está mal, no necesitamos la sumatoria, nosotros necesitaríamos algo diferente. Si yo pudiera, por ejemplo, poner aquí el average, pero de hecho tampoco es el average lo que necesitamos, porque fíjate, aquí está calculando el promedio, que average es promedio, pero tampoco es correcto este cálculo, porque aquí nos está haciendo un promedio aritmético, no nos está haciendo un promedio ponderado, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Por ejemplo, vamos a hacer este cálculo, voy a abrir una calculadora, y fíjate si aquí hago lo siguiente. Voy a escribir aquí la contribución marginal es 232 y lo divido entre 452, que es justamente el mismo cálculo que hicimos. Fíjate cómo me va a dar 51 o lo que significa 51%, lo cual es diferente al 49% aquí. Y eso es la principal, esa es una de las diferencias que existen entre columnas calculadas y medidas, que las columnas calculadas nos están haciendo el cálculo en todas las filas y luego con eso estamos haciendo una operación más grande. Estamos haciendo una operación y en este caso fue el promedio. Pero aquí nosotros no necesitamos el promedio, necesitamos sumar todo esto y luego sumar todo esto y luego dividirlo. Y ahí es donde las medidas nos van a ayudar para poder hacer este cálculo. Bien, antes de continuar, si quieres descargar este archivo que estoy utilizando y también las tablas que están conectadas a este archivo de Power BI y otros archivos que tengo, puedes irte al link que se encuentra en la descripción de este video y ahí vas a poder descargar todo esto y más. Bueno, también suscríbete porfa y déjame un comentario para así saber qué es lo que quieres aprender de Power BI o de cualquier otra cosa. Los estoy leyendo y los estoy tomando en cuenta para seguir haciendo más videos. Bueno, ahora vamos a ver las medidas. Y se pueden agregar medidas desde diferentes lugares aquí en Power BI, así como también los podemos hacer para las columnas calculadas. Te puedes ir aquí a Modeling, como ya lo vimos, New Measure, Home, New Measure. También te puedes ir a la pestaña de datos. También puedes hacer clic incluso aquí y hacer clic derecho, New Measure. Entonces, ¿qué te parece si seleccionamos esta opción de New Measure? Y aquí fíjate cómo nos abrió esta barra. Pero antes de agregar esta medida, lo que voy a hacer es voy a copiar esto que tengo aquí. Voy a copiar esto que es justamente lo que acabamos de crear para calcular el promedio. Y voy a agregar una nueva medida, New Measure. Voy a copiar esto, aquí le voy a cambiar el nombre. Solamente le voy a poner medida porque lo estamos calculando con una medida, el porcentaje de contribución marginal, pero con una medida. Y luego tenemos ventas y contribución marginal entre la venta. Pero si presiono Enter, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Fíjate cómo aquí nos está marcando un error. Y aquí viene un mensaje de error, un aviso, pero básicamente lo que está pasando es que Power BI no sabe qué hacer con la información que le acabas de dar. Porque fíjate, esto está haciendo referencia a una columna en nuestra tabla de ventas. Pero Power BI, no sabe qué hacer con esa columna porque hay muchos valores. Si te fijas, están todos estos valores. Entonces Power BI dice, sí, está esa columna, pero pues, ¿qué quieres que haga con esa columna? Y ahí es donde le tenemos que poner un wrapper a nuestra medida, a nuestra columna. En este caso va a ser la sumatoria. Utilizamos la función de sum. Entonces aquí tengo la sumatoria, cierro esto y ahora ya tenemos esto correctamente. Todavía no está marcando aquí el error, pero vas a ver que ahorita se pone bien.
Entonces lo que está pasando aquí es que vamos a tener la sumatoria de todas las ventas, de toda la contribución marginal de la tabla de ventas, entre la sumatoria de todas las ventas de la columna de ventas, de la tabla de ventas. Entonces, si aquí presiono Enter, fíjate cómo ahora no me marcó ningún error. Pero fíjate tampoco cómo no apareció la medida en ningún lugar. La medida solamente la tenemos aquí, no se encuentra en ningún punto de esta tabla esta tabla que tenemos aquí de ventas. Y esa es otra de las diferencias entre columnas calculadas y medidas, que las medidas no existen dentro de una tabla, o sea, está aquí en esta tabla, pero de hecho si tuviéramos otra tabla la pudiéramos mover entre tablas, no hay ningún problema. Y fíjate cómo no se está haciendo el cálculo en ningún lugar. El cálculo únicamente se va a hacer cuando yo arrastre esta medida aquí a una visualización, por ejemplo. Fíjate cómo nos está dando un valor, le voy a poner porcentaje, porque es un porcentaje lo que estamos viendo. Y fíjate cómo ahora sí nos está haciendo el cálculo correcto. Tenemos 51.33%, que es justamente lo que habíamos calculado utilizando la calculadora. Y además tenemos el cálculo correcto para cada una de estas filas. Fíjate cómo aquí ya tenemos 58.55 y aquí 40%, porcentaje. 40%, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cuándo es necesario utilizar medidas y cuándo es necesario utilizar columnas calculadas. Las medidas están haciendo el cálculo para cada una de las intersecciones que tenemos aquí. Entonces suma todo lo de la intersección y lo divide entre todo de la intersección. Y así estamos haciendo el cálculo correcto, el cálculo como debe ser. Y las columnas calculadas están haciendo el cálculo fila por fila. Y aquí hay otro detalle o hay algo que quiero mencionar con las columnas calculadas a comparación de Excel. En Excel tú puedes tener una fórmula diferente para cada celda de tu tabla. En cambio, aquí en Power BI vas a tener la misma fórmula para todas las celdas de tu columna. Y ese es un paradigma diferente a cómo trabaja Power BI que a cómo trabaja Excel. Y bueno, ahora ya tenemos una columna calculada y una medida. Pero ¿cómo podemos identificar cuál es cuál? Bueno, aquí tenemos unos iconos y enseguida de una medida vas a tener una pequeña calculadora. Y para las columnas calculadas vas a tener una pequeña tabla como icono. Además, para las columnas de numéricas, por ejemplo, que es la venta, que es una columna que viene desde nuestros datos, desde nuestra fuente de datos, fíjate cómo tenemos el símbolo de sumatoria. También tenemos, bueno, para las columnas que no son numéricas, no tenemos ningún icono, así sabemos que es una columna normal o una columna de texto. Y para las columnas de fecha, tenemos un pequeño calendario aquí. Entonces así puedes identificar el tipo de campos que tienes aquí en esta sección a mano derecha. Y ahora que ya sabes la diferencia entre columnas calculadas y medidas, es importante que también veas cuándo es mejor utilizar una columna calculada o una medida. Fíjate cómo aquí sí podemos utilizar las dos maneras de hacer el cálculo utilizando columnas calculadas y medidas. Pero ya vimos cómo es mejor o hace el cálculo correcto las medidas, no las columnas calculadas, por ejemplo, cuando estás haciendo una división. Y debe de haber otros casos también que no estoy cubriendo aquí, pero hay que saber distinguirlo y eso lo vas a ir viendo con la práctica. Y la otra parte en donde donde debes de usar columnas calculadas y de hecho no puedes usar medidas, es cuando quieres tener un segmentador aquí en tu reporte. Por ejemplo, agrego esta visualización que es un slicer o un segmentador y yo puedo arrastrar aquí el cliente. Y lo que hace es, bueno, me muestra a los clientes y podemos interactuar con ellos para que nuestro reporte sea más interactivo o dinámico. Pero aquí tú no hubieras podido poner una medida, por ejemplo. De hecho, si borro este campo de cliente y arrastro la medida, fíjate cómo no me permite agregar una medida. Entonces, si necesitas tener tu información en un segmentador, es importante solamente vas a poder utilizar las columnas, y esto puede ser una columna de tu fuente de datos como esta, o también podría ser una columna calculada, y así lo vas a poder utilizar en tus segmentadores o slicers.